Bienvenidos jóvenes a esta segunda clase de logística. Estamos en la unidad número 5, que es estrategias de transporte. Recordando que estamos iniciando el material que corresponde al último parcial, el tercer parcial, que serían las últimas 3 unidades del programa. Estrategias de transporte, aprovisionamiento y comercio electrónico. Bueno, en la clase anterior dimos una introducción a este tema de transporte que mencionaba, quizá es el tema más representativo de logística. Al hablar de logística, lo primero que se nos viene a la mente pues es el transporte, porque son los vehículos quienes se encargan de mover las mercancías, los productos, las materias primas, etc. Vamos a ver en esta clase y quizá en una clase posterior lo que son técnicas o métricas de transporte, que permite ya sea seleccionar el mejor modo de transporte o evaluar a través de ciertas métricas el desempeño del transporte. También quizá determinar el número de vehículos que se requieren para mover cierta cantidad de carga de un punto a otro. Así que quizá nos tome unas 2 clases, esta y una adicional, para cubrir esta unidad número 5, estrategias de transporte. Bueno, el primer método que vamos a ver vienen en sus apuntes que les envié, donde dice selección del modo de transporte. Este método trata de determinar qué modo de transporte es el más adecuado, buscando reducir los costos. Al comparar el transporte, nosotros tomamos en cuenta las características de cada uno de los modos de transporte. Básicamente, las características más importantes en general del transporte pues es su velocidad, de tal manera que en muchos criterios pues lo que se tiene interés es en conocer qué tan rápido puede llegar el producto o la mercancía hacia su destino. Otro pues sería qué tan seguro es el transporte al mover la mercancía. Siempre hay un riesgo inherente que el vehículo, al transportar la carga, una parte de esa carga sufra alguna merma debido pues al mismo movimiento del vehículo, al manejo que representa cargar y descargar los vehículos. Entonces puede representar cierto porcentaje de pérdida en forma natural pues por el traslado que implicó mover la mercancía. Entonces la seguridad que pueda representar el transporte pues al mover la carga pues también es un factor muy importante. Otro pues sería el costo. En muchos casos a veces este es el criterio más importante, pues conocer el costo que representa el transporte en ese tipo de modo. Otra característica pues sería la disponibilidad que tenemos de este transporte. También dependiendo del tipo de transporte, pues a veces algunos son más accesibles que otros. Si ese transporte está disponible quizá durante todo el día, quizá a las 24 horas, o en casos extremos, ese transporte está disponible solamente una vez a la semana, que sería el caso de las embarcaciones intercontinentales. Un barco que parte de un puerto, pues quizá lo haga una vez a la semana o incluso quizá una vez al mes. Entonces también sería otra característica muy importante la disponibilidad que se tiene de ese transporte. Los problemas que les dejé de tarea, hay unos ejercicios que precisamente ustedes deben pues imaginar hipotéticamente qué transporte es más adecuado para cada uno del tipo de material o mercancía que se va a mover, pues en términos de velocidad, confiabilidad, disponibilidad, pérdidas, daños y costo del servicio. Entonces, para ese tipo de problemas, como es el caso del problema número 3,
ustedes van a hacer una tabla donde se comparen pues la velocidad, la confiabilidad, la disponibilidad, pérdidas y daños y costo del servicio. Lo van a hacer para cada uno de los incisos que presente el problema. Por ejemplo, un envío de lechuga de Sonora a Monterrey por aire, ferrocarril o camión. Entonces van a poner una tabla, los 3 tipos de transporte para el inciso A. Por aire, o sea, por avión, ferrocarril o camión. Suponiendo en el inciso A que lo que se va a mover, la mercancía, es lechuga, un producto perecedero que es relativamente frágil porque se puede dañar durante su traslado o durante su manejo. Entonces van a comparar la velocidad, confiabilidad, disponibilidad, pérdidas, daños y costo del servicio. Entonces, por ejemplo, ponen por aire, que sería avión, para transportar lechuga, en esos 5 criterios, ¿no? Entonces, el avión es el más rápido, es el más confiable, es el más costoso, quizá no es el más disponible relativamente. Ustedes le van a dar pues un criterio de calificación como ustedes quieran. Puede ser excelente, muy bueno, regular, malo, o una calificación, una escala digamos de 0 a 10, donde 10 es excelente. Entonces van a poner eso en términos, digamos, el ferrocarril es el más barato, entonces excelente por su bajo costo de servicio. En cambio, en pérdidas y daños, pues es muy malo. Transportar lechuga en ferrocarril, hay un mayor riesgo de que el producto sufra una merma, un daño durante su traslado. Entonces serían características del transporte al momento de seleccionar el mejor modo de transporte. En este ejercicio simplemente es analizar esos criterios en relación pues a las características de cada modo de transporte y también en relación pues al tipo de mercancía que se va a transportar. Bueno, en este método que sería la selección del modo de transporte, es el primero que vamos a resolver. Vamos a leer el problema que viene ahí en sus apuntes. Selección del modo de transporte. Dice, el precio que es el responsable de logística deberá pagar por los servicios de transportación va aunado a las características del costo de cada tipo de servicio. Estos costos se dividen en 2, costos fijos y costos variables. Los costos fijos del transporte son aquellos que no cambian. Que se mueva o no el vehículo, se va a incurrir en ese costo. Típicamente pues serían los seguros, la depreciación de los equipos, los impuestos de tenencia, son algunos costos fijos. Repito que aunque el vehículo esté estacionado, se va a incurrir en ese costo. Entonces, eso le llaman costos fijos. Los costos variables son aquellos costos que van a cambiar directamente con el uso del vehículo. Si el vehículo permanece parado, este costo va a ser 0. Si el vehículo se mueve, ese costo se va a incurrir. Entre más se mueva, ese costo variable pues va a ser mayor. Típicamente pues serían los combustibles. Obviamente entre más distancia recorre el vehículo va a consumir más combustible o energía. Otros serían los salarios de los choferes o los conductores, el mantenimiento. Aunque el mantenimiento, una parte del mantenimiento es costo fijo y otra parte es costo variable. Es decir, que aunque el vehículo esté parado, va a requerir cierto mantenimiento mínimo. Y otra parte es variable, porque entre más distancia recorre el vehículo, pues va a requerir un mayor mantenimiento, pues para mantener en condiciones óptimas
el vehículo. Entonces, esa sería la división de los costos. Bueno, ahora sí, ¿no? Vamos a pasar directamente al método. Método selección del modo de transporte. Dice, al seleccionar el mejor modo de transporte debe tomarse en cuenta el tiempo de entrega, velocidad, características y condiciones del producto, mermas ocasionadas por el transporte y manejo y los requerimientos del cliente, que son las características que mencionaba ahorita al principio. La mejor manera de decidir qué transporte cumple mejor con los objetivos de la organización es hacer un análisis económico. Entonces, básicamente, este modelo es un análisis económico. Vamos aquí a utilizar pues un análisis cuantitativo. En el ejercicio que viene en la tarea solamente va a ser un análisis cualitativo. Ustedes van a decir, bueno, para transportar lechuga en avión es muy seguro, confiable, muy rápido, pero muy costoso. Bueno, transportar lechuga en avión, pues en ferrocarril, pues es muy barato, pero es muy lento, y por otro lado hay un mayor riesgo de mermas en el producto. En este análisis económico pues ya va a ser cuantitativo, lo vamos a medir en términos contables, monetarios. Entonces viene un ejemplo. Dice, Murray Company suministra motores eléctricos a Casa Eléctrica del Norte. Murray tiene la responsabilidad de suministrar la transportación y absorber los costos de traslado. El gerente de tráfico de Murray tiene 3 opciones de servicio de transportación para el reparto: ferrocarril, carretero y aéreo. Ha recopilado la siguiente información, que es la que viene ahí en la tabla. Por ejemplo, para el ferrocarril, el tiempo de tránsito es 16 días, es muy lento. La tarifa, 25 pesos por unidad, es el más barato. El camión tarda 10 días y su tarifa es 44 pesos por unidad. El avión es el más rápido, tarda solo 4 días, pero la tarifa es de 88 pesos. Estos tiempos de tránsito van a incluir también los tiempos de carga y descarga, es decir, realizar el embarque de la mercancía, el tiempo de traslado cuando llega al puerto y luego se tiene que realizar la descarga. Esta tarifa pues también ya incluye el costo total. Entonces es la empresa Murray quien suministra a la Casa Eléctrica. La empresa Murray, que es el proveedor, quiere saber cuál de estos 3 modos de transporte es el que más le conviene, pues para mover los motores y entregárselos a su cliente, que es la Casa Eléctrica del Norte. Casa Eléctrica del Norte compra 1000 motores cada mes a un precio de 500 pesos por unidad. Este precio es lo que pagaría el cliente, Casa Eléctrica, al proveedor, que es la empresa Murray. Para la empresa Murray, este sería su ingreso. Le va a vender a Casa Eléctrica 1000 motores y cada motor se la va a vender a 500 pesos. El costo de mantenimiento y manejo de inventario en tránsito es de 5 pesos por unidad por día. Aparte de la tarifa, hay un costo adicional, que es el costo de inventario en tránsito. ¿Qué modo de transporte debería seleccionar Murray? Entonces ahí viene la solución. Uno sería calcular el ingreso bruto, que sería para el ferrocarril. Bueno, este sería el análisis que está haciendo el proveedor, que es la empresa Murray. Va a vender 1000 motores y cada motor lo va a vender en 500 pesos. Entonces su ingreso bruto sería 500,000 pesos. Suponemos que llegaron los 1000 motores en perfectas condiciones y entonces Casa Eléctrica, que es el cliente, le paga a Murray por recibir los 1000 motores, todos ellos en excelentes condiciones. En este caso no hay merma, no hay ninguna pérdida.
Ahora tenemos que calcular el costo de transporte. Que sería multiplicar la tarifa por el número de unidades que se va a mover. En el ferrocarril son 25 pesos por los 1000 motores que se van a enviar. Entonces el costo de transporte, 25,000. 1000 motores por la tarifa, 25 pesos por unidad. O sea, 25 pesos por motor. Ahora, el costo de inventario en tránsito. Costo de inventario en tránsito. Vamos a multiplicar el costo de inventario en tránsito, que es 5 pesos por unidad por día, por los días que va a pasar ese producto en tránsito. En el caso de el ferrocarril tarda 16 días. Entonces multiplicaríamos 16 por 5, que nos daría 80,000. Este sería el costo de inventario en tránsito. 5 pesos por unidad, por cada unidad que está en inventario en tránsito, o sea, mientras el vehículo está en tránsito, moviéndose, por los días que va a tardar el vehículo. En este caso, ferrocarril, 16 días. Entonces el costo de inventario en tránsito da 80,000. La utilidad neta pues sería restar los ingresos que obtiene la empresa Murray menos los costos incurridos, que son 25,000 y 80,000. Entonces a los 500,000, que es el ingreso, le restamos 25 y 80. Y eso nos da la utilidad neta, 395,000. Ahora pasamos al camión. El ingreso bruto sería exactamente igual, porque son los mismos 1000 motores a 500 pesos que va a pagar Casa Eléctrica. Casa Eléctrica paga por el motor que recibe, no le importa si se lo enviaron por ferrocarril, por avión o por camión. Él va a pagar por la mercancía que recibe. El costo de transporte, pues ese se va a cambiar, porque ahora la tarifa del camión es 44 pesos. Entonces multiplicamos 44 por los 1000 motores que se van a enviar. 44 pesos por motor por los 1000 motores, 44,000. El costo de inventario en tránsito pues serían los mismos 5 pesos, que es el inventario en tránsito, por los días que tarda en tránsito el vehículo. En este caso el camión pues tarda 10 días. Entonces sería 5 por 10 por los 1000 motores. O sea, 5 pesos por unidad, que son 1000 motores, por los días, que son 10 días, y eso nos da pues el inventario en tránsito, 50,000. Utilidad neta, pues igual, ingreso bruto menos los costos incurridos, el de transporte y el inventario en tránsito. En total, 406,000. Y por último, el avión, el ingreso bruto es igual, 500,000. El costo de transporte es mucho más caro. Ahora son 88 pesos por cada motor. Son 1000 motores, entonces en total sería 88,000. El inventario en tránsito pues sería 5 pesos por cada motor, que son 1000 motores, por cada día que dura en tránsito, que son 4. Entonces serían los 1000 por 5 por 4, 20,000. El ingreso bruto, perdón, la utilidad neta sería el ingreso bruto menos el costo de transporte y el costo de inventario en tránsito, total 392,000. Entonces ya que tenemos la utilidad neta de los tres modos, es seleccionar aquel modo que nos ofrezca mayor utilidad neta. Comparando los tres, pues el que genera mayor utilidad neta sería el camión. Se concluye que la empresa Murray debe seleccionar el modo de transporte carretero para poder entregar esos motores a su cliente, que es Casa Eléctrica del Norte. Al pasar del ferrocarril al camión, se incrementó el costo de transporte, pero se redujo
el costo de inventario en tránsito. De tal manera que la reducción en el costo de inventario en tránsito compensó el incremento en el costo de transporte. De tal manera que la utilidad neta aumentó al pasar de ferrocarril a camión. Ahora, al pasar de camión al avión, el costo de transporte se incrementó. También el costo de inventario en tránsito disminuyó. Pero la disminución en el costo de inventario en tránsito no logró compensar el incremento en el costo de transporte. Por esa razón, la utilidad neta pues fue menor que la del camión. Entonces tendríamos que ver, ¿no? Quizá en algunos casos el costo de transporte aumente, pero quizá el costo de transporte en inventario se logre reducir y eso compensa quizá el costo de transporte. Entonces, este criterio de utilidad neta nos permite a nosotros tomar en cuenta el ingreso para la empresa y los costos incurridos en transportar el producto. Este modelo es muy flexible. En el ejemplo que viene resuelto en apuntes, que fue el que resolvimos aquí en clase, solo se tomó en cuenta el costo de transporte y el costo de inventario en tránsito. En otros casos, quizá no exista costo de inventario en tránsito. Entonces, esto se elimina. En otros casos, quizá lo que va a haber es un costo de pérdidas o de mermas. Vamos a suponer que a lo mejor de los 1000 motores que se enviaron, no llegaron los 1000 motores en óptimas condiciones. Quizá el tipo de transporte ocasionó un daño al producto durante su traslado y durante su manejo. Quizá de esos 1000 motores, pues llegaron un porcentaje menor. Si lo enviamos por avión, que es muy confiable, quizá de los 1000 motores llegaron 980 motores en óptimas condiciones. Solamente 20 pues tuvieron algún daño, alguna merma. Quizá el ferrocarril, que es más lento, que implica mayor vibración, quizá de los 1000 motores pues llegaron quizá 900 en buenas condiciones. Hubo 100 motores que llegaron en malas condiciones. Obviamente el cliente va a pagar solo por los productos que llegaron en buenas condiciones. Si él pidió 1000 motores, pero le llegaron solo 900 motores en buenas condiciones, pues claro que va a pagar solamente por los 900 motores en perfectas condiciones. Los otros motores que tuvieron alguna merma o daño, pues no los va a recibir, no los va a aceptar. Entonces, en algunos problemas puede indicarse el costo de la merma, que tendríamos que incluirlo en el modelo. Entonces, repito, el modelo es muy flexible. Podemos incluir otras variables como sería la velocidad, que tal vez el cliente está dispuesto a pagar un sobreprecio con tal de que le llegue más rápido, que quizás solo va a pagar por el producto que llegue en buenas condiciones. Entonces tendríamos que restarle la merma. El modelo es igual. Es a los ingresos restarle todos los costos asociados al transporte en cuanto a relación de velocidad, confiabilidad, mermas, etc. En el ejemplo que resolvimos, pues solamente incluimos el costo de transporte y el inventario en tránsito. Bueno, muy bien, este sería pues el primer método, que es seleccionar el mejor modo de transporte haciendo un análisis económico. Bueno, otro método que vamos a ver en esta clase sería lo que le llaman métricas de transportación, que es una técnica para evaluar el desempeño del transporte. Es muy útil pues para saber qué tan bien el transporte está cumpliendo con los objetivos de la empresa. La empresa o la organización va a tener ciertos objetivos que desea lograr en su transporte, en cuanto a entregar el producto a tiempo, que no haya retrasos, que no haya errores en la factura, que el producto llegue en perfectas condiciones, medir qué tan satisfecho quedó el cliente al recibir el producto. Muchas de estas variables están asociadas directamente con el transporte. El producto puede salir en óptimas condiciones de la fábrica, pero durante su traslado pues puede sufrir quizá un retraso en la entrega, puede sufrir un daño o una avería en el producto. Entonces eso tendríamos que incluirlo pues para saber qué tan bien está desempeñándose el transporte
para lograr los objetivos de la empresa. Entonces ahí viene lo que les escribí en los apuntes, que es, en pocas palabras, medir la calidad del transporte. Que también el servicio de transporte cumple con los estándares de calidad. Para aplicar esta métrica se deben escoger ciertos criterios críticos que son importantes para la empresa en alcanzar los objetivos deseados para el transporte. En el ejemplo que yo les puse, vienen 5 criterios que vienen en una tabla. Si lo tienen ahí a la mano sus apuntes, pues mucho mejor. Los criterios para el ejemplo en este caso es entrega a tiempo, exactitud de facturación, cargas por reclamación de daños, cargas rechazadas, tasa de satisfacción del cliente. Para esta organización del ejemplo hipotético, estos criterios son los criterios importantes. Son los indicadores de calidad del transporte o del servicio del transporte. Entrega a tiempo. La organización quiere cumplir con las entregas a tiempo del producto. Cumplir con la fecha que prometió a su cliente entregarle el producto. Exactitud de la facturación. De tal manera, minimizar los errores que pueda haber en la facturación. Errores que tienen que ver quizá que se hizo una mala cotización, tal vez se cobró de más o de menos. Errores en la factura que tiene que ver con el nombre de la persona, del cliente, datos fiscales, el domicilio, etc. Cargas por reclamación de daños. Cuando el cliente al recibir la carga, pues hace una reclamación porque alguno de esos productos que recibió, pues venía con una merma o un daño. Cargas rechazadas, que sería el caso extremo cuando el cliente no acepta la carga, sea porque no llegó a tiempo o bien porque el producto viene muy dañado, de tal manera que el cliente no queda satisfecho y entonces rechaza toda la carga. Y por último, tasa de satisfacción del cliente. Se haría una encuesta de opinión al cliente para preguntarle qué tan satisfecho quedó del servicio recibido, el servicio del transporte. A estos criterios o indicadores de calidad se le va a asignar un factor ponderado. Este factor ponderado es un peso que va a representar la importancia que tiene el criterio para la empresa. Para aquel criterio que sea crucial para la empresa, pues se le va a asignar un mayor peso. Aquellos factores o criterios que sean importantes pero no tan críticos, les vamos a asignar un peso mayor. Para el ejemplo hipotético, entrega a tiempo se le dio un peso de 10. De los 5 factores, ese es el más importante para esta organización. El factor menos importante pues son cargas rechazadas y la satisfacción del cliente, que se le dio un peso de 2. La asignación del peso pues es arbitraria. Simplemente es una opinión subjetiva del proveedor, el que está evaluando el desempeño de su transporte, al poner, digamos, un orden jerárquico y decir, bueno, para mí estos criterios son más importantes y estos son menos importantes. Luego se hace una escala o una métrica más bien de evaluación. De hecho así se llama el método, métricas de evaluación. En el ejemplo, pues igual, es un caso hipotético. Evaluación del desempeño. Entonces miren, para el primero, entrega a tiempo. Peso ponderado, 10. Para la empresa mencionada ahorita, pues es lo más importante cumplir con las fechas de entrega a su cliente. Luego viene la evaluación del desempeño. Si es mayor a 98.5% se le da una calificación de 4. Mayor a 98.5%, entonces tiene una calificación de 4. Igual, estas métricas pues las determina la empresa o la organización que está midiendo el desempeño de su transporte.
Quizá para otro podría ser, bueno, yo quiero para el 99% de entregas a tiempo dar una calificación de 5 o de 10. Entonces, esto ya lo determina quien está haciendo el análisis para medir el desempeño del transporte. Si las entregas a tiempo estuvieron en un rango entre 96.1 y 98.5%, se le va a dar una calificación de 3. Si está entre 93 y 96%, se le va a dar una calificación de 2. Si es menor a 93%, entonces se le da una calificación de 0. Así que la calificación potencial máxima pues sería 40. Calificación potencial, o sea, en el mejor de los casos tendríamos 40, que sería multiplicar la calificación por el peso. Entonces la calificación más alta sería 4, por el peso 10, entonces esta sería la calificación potencial. Y en la última columna pondríamos la calificación real, que sería, bueno, medir el desempeño del transporte. Entonces, estas serían las métricas, miren. Sería la base para medir el desempeño. Repito, eso lo va a determinar cada organización. El que está aquí, el que les puse los apuntes, solamente es un ejemplo hipotético. Ahora lo voy a explicar. Sería así en este caso. Esta evaluación pues se tiene que realizar con cierto número de periodos. También ya la empresa va a decidir si va a hacer la evaluación cada semana o cada mes o cada 2 meses. En fin, tenemos que tomar un periodo para hacer la evaluación. De tal manera que al estar levantando los datos y haciendo la evaluación, podamos identificar algún problema del transporte que no permite que la empresa alcance sus objetivos. Entonces sería una forma de identificar las causas de un mal desempeño y poder tomar una acción correctiva, conocer cuáles son esas causas y poderlas resolver para que se alcancen los objetivos de la empresa. Entonces vamos a suponernos que se hace la evaluación en un periodo de un mes. Y vamos a suponer fue el mes de septiembre del año 2020. Entonces todas las entregas que se hicieron del 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre. Todas las entregas a través de los vehículos de transporte de la empresa. Entonces, ya que se obtiene la información, entonces sacamos el porcentaje. Vamos a suponer aquí, solamente lo voy a inventar, ¿no?, que durante el mes de septiembre se realizaron 1000 entregas. Mil entregas durante ese mes. Repito, ¿no?, solamente para explicar cómo se aplica el método. Obviamente, pues para aplicar este método se tiene que llevar un registro. O sea, estar registrando todos los envíos, de todos esos envíos, cuántos se entregaron a tiempo, cuáles tuvieron algún retraso. Vamos a suponer que de las 1000 entregas o 1000 envíos durante el mes de septiembre, 992 fueron entregas a tiempo y que hubo 8 entregas con algún tipo de retraso, que no llegó en la fecha prometida, la fecha que había prometido la empresa con su cliente, pues no la cumplió, llegó tiempo después de la fecha convenida.
992 pues sí llegaron a tiempo. Entonces ustedes dividen 992 entre 1000 y lo multiplican por 100. ¿Sí? Entonces tendríamos nosotros el porcentaje. Bueno, pues se cumplió con el 99.20% de las entregas a tiempo. Bueno, este 99.20% de entregas a tiempo de mi total, ¿en qué categoría cae? No, pues cae en esta. 98, más de 98.5, entonces tiene una calificación de 4. Entonces le asigno 40. Bueno, pues a lo mejor no fue así. A lo mejor tuvo 950 entregas a tiempo. Hubo 50 entregas con retraso, que no se entregaron a tiempo. Pues hago lo mismo, divido 950, digamos para el mes de octubre, ¿no? 950 entre 1000 por 100, no, pues 95%. ¿En qué categoría entra? No, pues entra en esta. Está entre 93 y 96, entonces tiene una calificación de 2. Bueno, pues multiplico 2 por 10, entonces su calificación real fue 20. Bueno, así se proceden. Viene exactitud de la facturación, igual. Bueno, de las 1000 entregas, son 1000 facturas. De las 1000 facturas, ¿cuántas no tuvieron ningún error? ¿Cuántas tuvieron algún tipo de error? Entonces se lleva un registro. Bueno, mira, de las 1000 facturas, 960 no tuvieron ningún error. 40 tuvieron algún tipo de error. Que estaba mal la cotización, estaba mal el domicilio fiscal, el nombre del cliente, la fecha, etc. Entonces se pone ahí aquellas facturas que tuvieron error. Y se saca el porcentaje, dividiendo, como le mencionaba ahorita, bueno, pues, cuántas facturas sin error entre el total. Y ya ubicamos en qué rango está. Dependiendo del rango en que quedó, entonces le asignamos esa calificación. Esa calificación pues se asigna por el peso ponderado. Y eso nos daría la calificación real. Cargas por reclamación, pues igual. De las 1000 entregas, ¿cuántas tuvieron una reclamación? Bueno, de las 1000 entregas hubo 6 reclamaciones. Pues dividimos las 6 reclamaciones entre 1000 y la multiplicamos por 100. Ya que tengamos ese porcentaje, bueno, la ubicamos en qué rango quedan. Y eso nos daría a nosotros la calificación. Esa calificación pues la multiplicamos por el peso ponderado que está asignado pues a ese criterio. Cargas por reclamación de daños. Y al final pues se hace la suma. Ya que se tienen las calificaciones de todos los criterios, pues se hace la suma, que sería esta. El total de la calificación real de los criterios que se evaluaron. Y eso nos daría a nosotros pues un indicador de qué tan bien está funcionando nuestro modo de transporte, qué también se está desempeñando el servicio de calidad del transporte. El objetivo de las métricas es poder identificar en qué áreas la empresa no está teniendo un buen desempeño y conocer o investigar cuáles son esas causas. Bueno, ¿por qué la empresa no está entregando a tiempo? Bueno, vamos a ver las causas de por qué la empresa está fallando en ese renglón. Bueno, pues investigamos que quizá necesitamos más vehículos, que quizá necesitamos vehículos más grandes. Quizá estamos teniendo problemas en el procesamiento de pedidos que hace que los vehículos no salgan a tiempo. Ahí está el vehículo, pero el procesamiento del pedido no es lo suficientemente rápido. Entonces sería eso, poder conocer las causas, hacer una investigación posterior para conocer cuáles son las causas de un mal desempeño y poder hacer una corrección, de tal manera que la empresa logre los objetivos de servicio, de calidad
en el desempeño del transporte. Bueno, muy bien, espero que haya quedado claro. Es relativamente sencillo. En la tarea que les dejé, creo que les puse ahí, bueno, no me acuerdo si les puse una métrica. Bueno, lo chequen en sus apuntes. De todas maneras, ojalá que haya quedado claro. Si no, cualquier pregunta o duda, me pueden consultar. Porque recuerden que todo este material puede ser material de examen. Muy probablemente en este tercer examen, pues les ponga yo un método de transporte de los que vamos a ver. Los que vimos hoy, selección del modo de transporte, haciendo un análisis económico, y que es las métricas de desempeño. En caso de que les pusiera un problema de estos en el examen, yo les daría los datos, les daría pues la ponderación que asigna la organización a los criterios, cuáles son esos criterios importantes para la empresa y cuáles serían las calificaciones obtenidas. Lo único que tendrían que hacer ustedes pues sería esta parte que está aquí, ¿no? Obtener la calificación real y hacer un análisis de en qué área la empresa se encuentra bien o en cuál está mal. O comparar los diferentes modos de transporte o los diferentes transportistas. A lo mejor como empresa tengo yo 2 o 3 transportistas de línea y quiero comparar entre ellos cuál me ofrece mejor servicio de transporte. ¿Cómo hacerlo? Pues con una métrica de desempeño. Bueno, muchas gracias por su atención. Sería todo por esta clase. En la próxima esperamos ver los métodos restantes de esta unidad, métodos de transporte. Muchas gracias por su atención.